Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están conectando esta tarde-noche de agosto en este sexto y último capítulo de estos encuentros que le han denominado de la reflexión a la acción, que están organizados por el Núcleo 3F, que son un grupo de 3 festivales que se reunieron y decidieron hacer estos encuentros. Entre ellos está el Festival Identidades, el Festival Santiago Off y el Festival Cielos del Infinito. Estos 3 festivales están divididos en macrozonas. Por la zona norte tenemos Identidad Festival, por la zona centro efectivamente tenemos el Festival Santiago Off, y en el sur, en Punta Arenas, tenemos el Festival Cielos de Artes del Infinito. Se me había olvidado el Artes, que es muy importante. Bueno, estos 3 festivales tienen varios puntos en común que los convergen y les hacen sentido en conjunto para el desarrollo de las artes escénicas de nuestro país, que son la descentralización, la circulación y puesta en valor de las artes escénicas nacionales, la gestión e implementación de programas artísticos y la vinculación del arte y la ciudadanía por medio de planes de desarrollo territorial. Para conocer un poco más de cada uno de estos festivales, vamos a dar pase a un video que me dicen que está muy bueno. Vamos con el video. Cielos del Infinito, el festival de artes más austral del mundo. Desde 2018, realizado de manera simultánea en las comunas de Puerto Williams, Porvenir, Puerto Edén, Puerto Natales, San Gregorio, Cerro Castillo, Cerro Sombrero y Punta Arenas. En cada versión, desde hace 13 años, se generan experiencias significativas que promueven el encuentro, la participación activa, el pensamiento crítico y reflexivo a través de la exhibición de teatro, circo, danza, arte urbano, música y audiovisual. Su propósito fundamental es crear y extender espacios culturales a las zonas más extremas del territorio latinoamericano, contribuyendo al diálogo artístico y a la difusión de creadores nacionales e internacionales a través de obras, seminarios, talleres y residencias creativas de destacados exponentes de las artes nacionales e internacionales. Mediante la creación de iniciativas que contribuyen a impulsar la creatividad, el intercambio, el conocimiento y el acercamiento de la comunidad con el arte, se ha posicionado como un polo de interés cultural a nivel regional, nacional e internacional, promoviendo con esto el bienestar cultural de los habitantes de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, respetando y potenciando el entorno de la Patagonia Austral. En medio del desierto de Atacama, donde el sol transforma todo y las nubes juegan a moverse, cada año en el mes de octubre florece en este lugar Identidades, Festival Internacional de las Artes Escénicas en el desierto de Atacama, un encuentro único con las culturas del mundo. Desde el año 2015 nos han acompañado importantes invitados, venidos de lugares como Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Rapa Nui, para unirse junto a la comunidad en un gran trueque. Esta ventana está abierta para descubrir cada año una gran diversidad y riqueza de expresiones culturales que ha logrado convocar a más de 45.000 espectadores en sus 4 años de existencia. Identidades, Festival Internacional de las Artes Escénicas en el desierto de Atacama. Un espacio para el diálogo entre culturas y para el encuentro con nuestra propia identidad. Muy buen video, de verdad que me gustó mucho. Ojalá que ustedes también hayan podido tener una mirada más global de cada uno de estos festivales que nos representan a nivel nacional. Y para esto
para conversar un poco más de lo que es cada una de las instancias y además de cada uno de estos encuentros que ellos han organizado como Núcleo 3F, tenemos a los directores de estos festivales. Está con nosotros hoy Alejandra Rojas, directora general de Identidades Festival Internacional. Hola, Ale. Hola. También está con nosotros Jorge Moreno, el encargado de redes nacionales e internacionales de Identidad Festival. Hola, Jorge. Hola Marcela, ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. Bueno, esa es la parte norte. Ahora nos vamos hacia el sur con Cielos de Artes del... No, perdón, Festival de Arte Cielos del Infinito. ¿Cómo estás, Antonio, el director general? Sí, muchas gracias, bien. Y Camila Proboste, productora general del Festival de Arte Cielos del Infinito. ¿Cómo estás, Camila? Súper bien, Marcela, gracias. Bueno, y con la zona centro nos vamos al Festival Santiago Off, y hoy nos está acompañando Carla Valle, que es la directora de gestión y contenidos del Festival Santiago Off. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Marce, gracias. Bueno, y para finalizar nos acompaña Claudio Fuentes, que es el director del Festival Internacional también Santiago Off. ¿Cómo estás, Claudio? Hola. Bien, bien. ¿Y tú, Marce? Muy bien. Oye, Qué me han bueno. contado que estos encuentros que han realizado han estado bastante buenos, bien visitados, bien concurridos. A pesar de este cambio que nos remeció a todos, que es la pandemia, al parecer el formato virtual funciona y funciona bien, ¿o no? Al parecer sí. Bueno, todo esto es, durante todos estos encuentros ustedes tocaron diferentes temas, entre ellos el financiamiento cultural post-pandemia, los nuevos paradigmas para el desarrollo de la cultura y las artes, la participación gremial, las lógicas territoriales, el acceso, descentralización y participación local, presente y futuro de organizaciones, espacios y festivales, contexto y universo creativo, la virtualidad, oficios y gestión en artes escénicas, Chile para una nueva constitución, pluriculturalidad y pueblos originarios, que efectivamente estamos en un contexto bastante complicado y que es necesario instalar y reflexionar precisamente de eso. Para abrir la conversación y saber qué fue lo que más les llamó la atención, las ideas que más les resonaron, qué cambios consideran que vienen durante todo este proceso o antes de la pandemia y lo que estamos haciendo ahora. Quiero invitarlos a reflexionar y a ver si es que partimos primero con la Ale Rojas, que nos dé su mirada de lo que han sido estos encuentros y qué te ha dejado. Gracias, Marcela. Bueno, de la reflexión a la acción, como tú lo dijiste, nos ha dejado como una oleada de temas fundamentales y vitales que tenemos que tocar hoy día, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria que está viviendo el país y a nivel mundial. Yo creo que de todos los temas que tú mencionas y de los conversatorios, a mí hay uno que me resonó, sobre todo en el último, que tenía que ver con la sociedad, con la cultura, y sobre todo con imaginar este Chile multicultural. Desde ese lugar yo creo que nosotros como festivales tenemos una tremenda labor de repensar lo que estamos haciendo. Y desde ese lugar yo creo que hay que volver al origen. Voy a partir diciéndoles un poco la experiencia que nos tocó el año pasado a nosotros directamente con Identidades Festival, donde no pudimos terminar nuestro festival porque nos golpeó justo en la mitad de la revuelta social, el 18 de octubre, estábamos en la mitad del festival y terminamos nuestro festival siendo acogidos en un campamento en la ciudad de Antofagasta, en La Chimba. Entonces, hoy día, con toda esa distancia, yo tomo eso como una experiencia y lo tomo como un regalo que nos tocó vivir como equipo, como el equipo de identidad, el equipo de producción, y como comunidad también, porque yo creo que desde ese lugar el festival tomó otra figura, tomó otro tono,
y en ese sentido yo creo que lo social se volvió importante y lo humano estuvo más cerca. Entonces, desde ese lugar yo creo que desde ahí en adelante, pensar que nosotros íbamos a volver a algo normal, que íbamos a hacer el festival, obviamente este año de forma presencial, sin esta crisis, y hasta que llegó la crisis, es también una forma de repensar lo que queremos hacer y para quién lo hacemos. También pensar en nuestros públicos, yo creo que eso también es fundamental, pensar que la comunidad, y es donde tenemos que llegar, es desde los territorios, es hacia dónde queremos ir, para quién estamos haciendo lo que hacemos. Y eso nos hemos replanteado esto último con el equipo del festival, y también acá con el núcleo que son los compañeros de ambos festivales, de estas macrozonas, porque yo creo que es fundamental pensar hacia dónde vamos a llegar con nuestros festivales. El territorio tiene otro matiz, tiene otra connotación en ese sentido cuando estamos en una crisis sanitaria donde la cultura es súper importante, donde las personas están confinadas, estamos confinados, y yo creo que en ese sentido la cultura, el arte escénica cumplen un rol fundamental y una responsabilidad. Por eso digo volver al origen, porque tiene que ver con volver a sentir para quién estamos haciendo lo que hacemos. Y desde ese lugar yo creo que nosotros ya hemos hecho un camino desde los mismos trueques que organizamos como festival, con la comunidad, con este festival que atraviesa el desierto de Atacama, sentir que estamos cerca y que no estamos tan lejos, que los artistas también, desde el ser un trabajador cultural, está cerca de la comunidad. Yo creo que eso es fundamental, posicionar hoy día frente a nuestros territorios, cómo estamos haciendo los festivales, cómo nos estamos acercando. Desde ese lugar a mí me interesa también la mirada pluricultural que tiene Chile. Vivo en el norte de Chile, donde en Antofagasta la mayor parte hay un gran porcentaje de inmigrantes, en donde Chile ya cambió en ese sentido. Entonces yo creo que es fundamental repensar nuestras prácticas, nuestras formas de hacer lo que estamos haciendo hoy. Sí, es muy interesante eso que dices, Ale, que finalmente tú sientes que esta transformación empezó ya desde octubre y que la pandemia lo que hizo es decir, ya les presento que esto ya cambió, ahora les doy un espacio para que estén tranquilos y lo piensen y que vuelvan con una nueva propuesta, porque en el fondo nos movía a todos, pero también nos empujó a hacer el cambio, porque pasa a veces que estamos tan acostumbrados a seguir haciendo las cosas de tal forma o con una cierta fórmula que no nos damos cuenta a pensar lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Entonces, ¿tú crees que efectivamente después de octubre y ahora con la pandemia, ustedes como festival van a plantearse desde otra forma el festival, desde los territorios? ¿Sientes que algo cambió y que algo va a ser distinto a las nuevas versiones, a los nuevos festivales? Sin duda, yo creo que el lugar cómodo que teníamos como de alguna manera ya nos cambió el hecho de interrumpirnos la edición del año pasado, del 2019, y eso ya nos movió el piso, pero ¿sabéis qué? Yo lo veo también como una forma de volver a pensar Chile y de volver a pensar las artes escénicas, porque sin duda creo que vamos a tener que pensar que lo que estamos haciendo hoy día tiene que estar más cerca de las personas. El acceso, la descentralización, todas esas palabras bonitas que generamos para proyectos a veces, incluso son frases hechas, ¿no? Tan ocupadas últimamente, tienen que concretarse en algo que sea carne, que esté cercano a la gente. O sea, claro, cambió y ya estamos cambiando también la forma de pensar el festival, pero también es una oportunidad el hecho de esta virtualidad, porque nos acerca de otra forma, desde otro lugar.
Yo creo que también eso es importante tomar en cuenta, nos acerca a nivel internacional, nos permite tener ese acceso, tener esa mirada desde afuera, pero también de acercarnos y de poder colaborar. Yo creo que la comunidad, la educación y lo social son ejes que nosotros como festival ya veníamos trabajando, entonces lo que nos hace un poco no cambiar el rumbo, sino que acercarnos más a lo que ya, a la ruta que ya teníamos, que era el trabajo directo con los territorios y sobre todo poder profundizar, por ejemplo, los intercambios, los trueques, que se vuelven, tienen otra connotación en ese sentido ahora con esta crisis sanitaria y con el confinamiento que estamos viviendo hoy. Súper. Jorge, ¿y para ti qué fue lo que más te llamó la atención de estos encuentros, de estas reflexiones? Que finalmente yo encuentro que cada vez le doy más sentido al título, de la reflexión a la acción. Es como que invitaron a reflexionar y ahora viene, ¿qué hacemos? Mira, antes que nada, yo creo que este fue un espacio muy importante porque pudimos congregar a diferentes profesionales que nos entregaron una mirada muy diversa de los temas que queríamos abordar. Y creo que ha sido muy bueno. De hecho, todos los conversatorios se van a plasmar en un documento. Entonces ahí tenemos muchas miradas distintas y creo que fue muy bueno para la reflexión. Precisamente lo que perseguía este ciclo, ¿no? Reflexionar en conjunto. Dicho eso, y también muy contento porque sabemos que mucha gente está viendo estos conversatorios y ese es el aporte que estamos haciendo nosotros también a la sociedad. Dicho eso, creo que el fenómeno que estamos viviendo es bien particular porque a partir de octubre, cuando hay como una expansión, yo diría, ¿cierto?, de la demanda social, y ahí entra todo, fue muy, muy potente. Y ahora es un repliegue, ¿te fijas? Fue primero hacia allá, y ahora como nos replegamos, pero este repliegue no es más que, y en el repliegue también, ¿cierto?, se evidenciaron y se profundizaron mucho más las desigualdades, ¿no? Y frente a las desigualdades al centro están siempre los temas culturales, ¿no? Y en este repliegue, para mí ha sido muy importante sentir que el trabajo que hacen los trabajadores de la cultura y las artes ha estado muy presente y ha estado muy como acompañando a la familia en el confinamiento. Entonces yo creo que es importante que la población asuma la importancia, que no naturalice una cosa, que no naturalice el trabajo hecho por los artistas, sino que le tome la conciencia de la importancia que juega en el acompañamiento. Y creo que una de las cuestiones importantes de la reflexión fue todo ese estudio que venía haciendo el PNUD y que ya venía como avanzando, venía diciendo que se estaba incubando un malestar, y ahí apareció entonces todo el concepto del nosotros, un nosotros que estaba muy desdibujado, y yo creo que en el octubre, el 18 de octubre, fue como, aquí estamos, nosotros de nuevo, a reconstruir el nosotros. Y creo que el mejor lugar de la construcción del nosotros es precisamente el espacio que te generan los festivales. Los festivales es el encuentro de todos, y ahí es un nosotros, ¿no? Y eso me hace mucho sentido de no perder de vista, como los festivales son el espacio para la construcción del nosotros, son el espacio también para la construcción de subjetividad de la población, a partir de la cultura y las artes, y por eso también creo que los festivales, la relación que tienen hoy día con las regiones es vital, porque el festival en una región lo que hace también es construcción de subjetividad en la región. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy día precisamente en todo este juego de poder, el poder se ha estado desplazando al territorio, a la localidad. Hoy día las localidades son el lugar donde se va a jugar el nuevo paradigma del poder. Y por tanto, cuando un festival tiene una importancia en el territorio, está haciendo un buen trabajo. Está poniendo temas a partir del trabajo de los artistas, temas que son muy importantes para la reflexión. Y entonces creo que el trabajo que nosotros hacemos siempre está en la acción. Siempre estamos reflexionando y siempre estamos en la acción. Y hoy día no es que no estemos en acción, estamos en pausa, que es distinto. Y cuando salgamos de esta gran pausa, vamos a retomar
todas esas demandas, tanto políticas, sociales y culturales, y qué mejor que los festivales que sean un contenedor de toda esa demanda y poder avanzar hacia un país mucho más justo. Y creo que ahí el trabajo, siempre el trabajo de la cultura y las artes es una punta de lanza. Siempre está adelantándose, está diciendo, eh, está mirando con mayor sensibilidad los temas. Entonces, creo que este proceso de conversatorio ha sido muy importante, ¿verdad? Creo que va a ser un gran aporte y ahí está la acción que estamos haciendo. O sea, de la reflexión, la acción que vamos a hacer ahorita, va a ser desarrollar el documento, esa es una acción, y presentarlo. Ese es el aporte. Jorge, y antes de que pasara todo esto, antes del estallido y antes de la pandemia, si tú lo evalúas ahora, ¿qué cosas cambiarías o harías para que más personas sintieran la cultura como parte suya? Porque yo creo que una de las cosas que también visibilizó la pandemia fue que la cultura no era considerada como una necesidad básica. Y cuando se anunciaron, por ejemplo, los 15.000 millones para ayudar al mundo de la cultura, salieron muchas críticas. Críticas que yo creo que a todas las personas que trabajamos en el área de la cultura nos dolió mucho y no lo Por entendíamos. supuesto. Entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer distinto ahora que ya reflexionamos y que a ti te importa tanto también que la cultura llegue de manera masiva a los públicos y la sienta suya? Mira, dos cosas. Uno, sacar como el trabajo de los artistas, sacarlo lo que te decía anteriormente, sacarlo de ese espacio de naturalización, hacerlo más consciente, ¿no? Porque yo creo que la gran demanda por más cultura no tiene que ver solamente con el sector nuestro, tiene que ver también con los que reciben el producto, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí vamos todos juntos. Si tú no eres capaz de construir una política pública o demanda social en el ámbito de la cultura nosotros, ahí está nuevamente el nosotros, no vamos a avanzar, porque este avance no tiene que ver solamente con nosotros, con el sector, es con todos, porque lo que hacemos es para los otros, ¿te fijas? Entonces yo creo que lo que hay que hacer hoy día, más que nunca, es, vuelvo e insisto, desnaturalizar y hacerlo más consciente, que la gente se pregunte, ¿qué hubiese pasado en mi confinamiento si no tengo ni televisión, ni cine, ni un libro para leer, ni música para escuchar? ¿Qué habría sido de mi vida? Y ese es el trabajo que hay que hacer hoy día, como hacer conciencia de la importancia del trabajo que hacen los artistas en el país. Y eso, yo creo y lo otro yo creo que ha hecho que reflexionemos es entender también que en este paraíso en el que estábamos, que yo siento que nada de lo verdadero era verdadero, es como en la Matrix, ¿cierto? Cuando Neo se desenchufa y se da cuenta que nada de lo real era real, yo creo que estamos en ese proceso de desenchufarnos de algo que no era real. Y en esa irrealidad, yo creo que también el arte se había perdido y se estaba haciendo muy elitista. Entonces hoy día, cuando nos tenemos que plantear, cuando volvamos a la post-pandemia, y que las salas se tengan que replantear porque ya la gente no va a tener dinero, por lo tanto ahí va a haber que replantearse de qué manera, y un poco lo que decía Alejandra, el arte o el producto de los trabajadores tiene que llegar a todos. Veía también el documental Mierda, Mierda, y cuando escuchaba a Andrés Pérez y decía, lo que hay que generar es el gusto por el teatro, lo que hay que generar es el gusto por el arte, y eso se hace en la calle, y veía el documental y me emocionaba mucho. Entonces yo creo que hay que volver a la calle, al campamento, a la población, hay que volver a ese lugar, porque es el único trabajo que va a hacer posible que la población, el pueblo, junto con nosotros, avancemos a que tengamos una mejor calidad de vida y en el ámbito de la cultura con mucho mayor calidad. Y por lo tanto, generar una densidad cultural en la población como había antiguamente. O sea, hay que pensar, antes del 73, este país tenía una densidad cultural enorme y hay que volver a ese lugar.
Volveremos a la calle, aparte que yo creo que va a haber Sí, más espacio también. sí, a Las tomarse las salas van a calles. ser muy reducidas, entonces, Exacto, tomarse las... así es. Gracias, Jorge. Camila, nos fuimos para el sur ahora, Al hacia el sur. frío. Me pongo una Aquí bufanda. estamos, ¿Cómo estás? ¿Mucho muy frío allá en bien. Punta Arenas? Ahora, mira, yo estoy en Puerto Natales, una comuna que está a 3 horas de Punta Arenas, la verdad, con una lluvia que la encargo. Oh, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus mayores reflexiones estos 5 capítulos de la reflexión a la acción? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que quieres compartir? Creo que lo interesante de lo que se ha dado con los conversatorios ha sido la posibilidad de escuchar diferentes posturas desde distintos espacios. Creo que haber estado, por ejemplo, el primer conversatorio con diputados que forman parte de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, o tener a Verónica de Patagonia en Escena, o tener a alguien de Antofagasta, y de distintas disciplinas, la última con Muriel, con epidemióloga de la región de Coquimbo, que creo que a todos los que estuvimos presentes en ese conversatorio nos tocó profundamente todo lo que ella nos aportaba, y un poco también con la visión de qué nos espera a futuro, ¿no? Estamos esperando esa post-pandemia que al parecer nunca va a llegar, por lo menos en los próximos 2 años. Creo que eso es rescatable, poder conversar de cultura, y no solamente entendiéndola desde nuestro quehacer artístico. Nosotros, bueno, acá los 6 nos dedicamos como a las artes escénicas, hay un quehacer artístico, pero entender la cultura como algo que engloba a nuestra sociedad, y estos cambios de paradigma que se están dando, como lo comentaba también Jorge y Alejandra, con este estallido social, o con la misma situación que la pandemia nos ha provocado. O sea, actualmente tenemos varias situaciones dando vuelta, el tema con el conflicto mapuche, los temas de los femicidios, que también hace que la gente, independiente del confinamiento, algo también salga a la calle. Entonces esas son manifestaciones culturales que creo que cada conversatorio nos hizo entender los lugares, las disciplinas, los espacios que como ciudadanos estamos ocupando, y nos estamos haciendo cargo de estos nuevos discursos un poco. Creo que esa es como la mayor reflexión que saco de eso. Creo que, claro, otra cosa que me parece súper interesante es que, además de reflexionar, efectivamente el conversatorio se volvió acción, también como lo dice Jorge. Creo que, porque lo decía María Emilia Tillú en nuestro último conversatorio, que ella siempre siente que está haciendo acción. Entonces, el estar, el conversar, el dialogarlo, ya es una acción para ella, estar ocupando el lugar que ocupa. Y creo que el núcleo con estos conversatorios finalmente, aunque pone la premisa o hace la pregunta, ¿cómo pasamos de la reflexión a la acción? Creo que eso mismo fue una acción. Entonces, ante esa acción, creo que cada conversatorio derivó en ciertas respuestas también, o, o necesidades a corto plazo que efectivamente pueden hacerse carne de una u otra manera en los diálogos que tenemos que empezar a generar. Bien es sabido que el quiebre con las autoridades gubernamentales ahora del sector, desde nuestro sector, o sea, es algo increíble, porque estamos tratando de manejar una crisis que es histórica, porque hay una crisis también desde el ámbito de la cultura para con las relaciones de los ministerios, el Consejo en su momento. Siempre ha estado en deuda el sector cultura artístico, patrimonial también en algún momento, y creo que estos conversatorios nos llevan a quizás no tratar de solucionar toda esa crisis que tenemos para atrás, pero quizás en lo corto plazo, en lo que necesitamos para asumir esta crisis terrible que nos provocó la pandemia, y también el estallido social, con cambios de paradigma, con situaciones de vulnerabilidad dentro de nuestros mismos sectores. Y creo que eso fue súper interesante, contar con distintas personas que manejen distintos temas en diferentes materias, pero que nos hayan aportado a lo que será, como contaba Jorge, este documento elaborado por sociólogas que nos permite también dirigir, ¿o no?, para dónde, qué hacemos con todo este material. Por supuesto que hay respuestas que nos ayudan a entender ciertas nuevas estructuras que quizás se van a generar de aquí en adelante, tanto con el ministerio a niveles regionales. Recordemos que ahora se viene la elección de gobernadores, también hay un proceso como de descentralización, como decía Lalo, un término tan manejado, me refiero, como tan utilizado, pero quizás ahora en estas nuevas instancias, bajo estos nuevos paradigmas, con otra constitución, nos permiten empezar a dialogar en torno a
a visualizar un camino que sea mucho más equitativo, valorado también para el sector, y creo que con esas son como las reflexiones con las que yo me quedo. Creo que el núcleo o estas conversaciones en particular, eso es lo que nos genera un insumo, pero también, también hacernos cargo nosotros mismos de que nos damos cuenta de algo que puede ser accionable. Creo que por lo menos eso es con lo que yo me quedo. Sí, yo ahí también me acuerdo del primer conversatorio que tuvieron, creo que fue el primero, que también llamaron a la reacción, porque dentro de los invitados tenían a un diputado de derecha, claro, y que generó también mucho conflicto, porque lo tenían arriba dentro de la programación del conversatorio, y yo lo encontraba de toda lógica. Y el primero, aparte, es como... Obvio que tenemos que dialogar todos, y en este, de lo que hablaba Jorge hace un rato, el nosotros. ¿Por qué solamente tenemos que hablar entre nosotros si tenemos que abrirlo a todos y precisamente escucharnos? No tiene por qué ser cerrado. Y bueno, y ahí sobre la mesa se ponen todos los puntos de vista, y cada cual es lo suficientemente consciente, tanto de cabeza y corazón, para saber con qué postura se queda. Pero yo lo encontré muy bueno y muy jugado de parte de ustedes del núcleo, de llevar a la mesa y ponerlos a conversar, que es lo que necesitamos todos, conversar. Y en ese, perdona Marcela, pero en ese conversatorio también sé algo particular. Creo que Andrea Gutiérrez, también, bueno, lo que conocemos a Andrea, también tiene es super power, Andrea, entonces dialoga y trata de confrontar esta otra postura que tiene el diputado Cruzcoque. Entonces, ese diálogo es el que finalmente necesitamos. Si pudiese resumirte qué es lo que, o por lo menos veo yo, lo que se esperaba de este núcleo, es eso, como un diálogo entre confrontación de opiniones para lograr algo, finalmente, como dejemos de escucharnos nosotros que pensamos más o menos igual, y empecemos a dialogar para que la máquina un poco se mueva. Exacto. Antonio, muchas gracias, Camila. A ti. Yo de aquí desde Punta Arenas, cambio. Pucha, mira, yo lo único que me gustaría como hacer como una pequeña, como si uno puede hacer como una síntesis o bajada. Encuentro que ha sido súper positivo poder ser un espacio súper generoso, donde pudimos convocar a 19 personas de distintas regiones. Escuchamos voces que no solamente eran de la región metropolitana, sino que escuchamos desde la región de Magallanes, Aysén, Araucanía, Valparaíso, Antofagasta, Coquimbo. Y en ese sentido un esfuerzo súper generoso, porque por lo general siempre estos temas se centralizan mucho en el centro, en la región metropolitana. Y hay vida inteligente más allá de la región metropolitana. Entonces, eso es importante que podamos haber hecho el esfuerzo de generar esas voces, porque eso es lo que identifica al territorio nacional, si lo queremos poner como el denominado Chile, pero hay un territorio que es distinto. Y eso también es bien importante de lo que va a acontecer precisamente con el tema de la pandemia que nos está convocando. O sea, en este contexto nos convocó una urgencia de poder juntarnos, pero porque es un momento precisamente de generar mucha reflexión. O sea, hay que estar constantemente generando reflexión, porque como este contexto es prácticamente histórico, se sucede cada cierto tiempo, y tampoco nadie sabe qué es lo que pueda ocurrir. Eso también devela ciertos comportamientos también como del mismo sistema capitalista, cómo se puede generar el virus en tan poco tiempo, una persona que puede haber estado en 4 o 5 países en menos de 24 horas, eso te habla de un modelo de sistema que está claramente fracasado y agotado, y para eso precisamente necesitamos generar estas instancias de reflexión. Y en ese sentido fue súper potente poder tener voces de los ámbitos de representaciones de organismos internacionales, voces del ámbito político, médicas, médicos, gestoras y gestores culturales, abogadas y abogados. Y en ese sentido resulta súper rico todas las reflexiones y conclusiones que se pueden ir generando. Yo me quedo en realidad con varios insumos, más que insumos, como acciones súper prácticas que mencionaban en más de algún conversatorio, habían propuestas súper claras. Yo diría que el ejercicio que nos falta como núcleo ahora es poder capitalizar y saber dónde entregamos esos documentos y esos insumos, a qué institución,
porque hay una institución muerta hoy en día, que es un ministerio que realmente no está dando las respuestas necesarias, y eso se entiende porque es un colapso que es tan grande que claramente la institucionalidad quedó chica, y eso también estamos hablando de problemas quizás más jerárquicos de cómo están operando hoy en día las instituciones. Por eso digo que es un modelo tan amplio que genera muchas reflexiones, y por eso es un tiempo de mucha reflexión. Y en ese sentido también es interesante analizar los espacios, precisamente esta reflexión viene desde los festivales, porque nosotros estamos acostumbrados, voy quizás a hablar de un caso como del festival, estamos acostumbrados a trabajar para nosotros el tema quizás de la pandemia, tenemos como un magíster o un posgrado en accidentes y en excepcionalidades. Por lo tanto, quizás hemos podido afrontar con mayor celeridad y tomando ciertos, como tratando de contener de cierta manera algo que para nosotros es constantemente excepcional, ya sea en términos presupuestarios, en términos territoriales, etc. Y en ese sentido creo que es importante como nosotros como festivales estamos impulsando estos espacios. Y en ese sentido pensar también los festivales no solamente como un evento, sino como una organización cultural que hoy en día puede estar en muchas más condiciones de adaptabilidad quizás que un espacio rígido, que un espacio tan cerrado. No somos un espacio que generalmente hace itinerancia o está de manera paralela en distintos territorios. Nosotros, en nuestro caso como festival, no es un festival, sino que son 8 festivales en 15 días, porque el territorio de la región de Magallanes es bastante extenso, es diverso, y en ese sentido, yo creo que es muy positivo esto que se puede generar, porque el contexto de pandemia viene a acelerar ciertos procesos que podrían haber tardado 15 o 10 años, y en ese sentido, eso es lo más, la naturaleza nuevamente nos está reordenando o reorientando o marcando ciertas agendas. Y en ese sentido, los festivales se vuelven un espacio súper interesante como un formato donde pueden explorarse ciertos tipos de formatos creativos. Y en ese sentido, por eso para nosotros es muy importante, más allá de pensar como la labor hoy en día creativa o artística, desde qué lugar, como festivales, podemos impulsar la reflexión y poder juntar a distintas diversidades de ambientes. Creo que eso es como lo más como positivo de estos 5 conversatorios que partimos a finales de junio. Hoy estamos concluyendo como a modo de reflexión, pero también a finales de este mes esperamos como comunicar los puntos más y las acciones más concretas, porque como decía Camila, como había mencionado también Jorge y Alejandra, nosotros antes de la pandemia, como gremio y como, por denominarlo, ecosistema cultural, ya veníamos siendo muy precarizados. Finalmente esto evidencia algo que seguramente para el común y corriente puede ser una angustia que hoy sucede muy, muy compleja, pero nosotros ya teníamos esa complejidad de no tener claridad de honorarios mensuales, de llegar a fin de mes estar jugando como haciendo bicicletas constantemente, porque esa es una precarización natural y normalizada de cómo estaba antes el sector cultural. Por lo tanto, si bien viene a ser mucho más riesgoso y más complejo hoy en día, pero es una situación que quizás el gremio y el sector ya venía generando. Yo encuentro que en ese sentido el foco que deberíamos poner como resultados del núcleo es medidas a corto plazo específicamente de lo que tienen que hacer las institucionalidades con respecto a la pandemia, porque hay que dejar en claro que esto, y haciendo quizás un análisis del último conversatorio, como decía Muriel, que es una epidemióloga, esto es por lo menos 2 años donde vamos a tener que estar conviviendo. Ya no es la palabra de se acaba el desconfinamiento, sino que cómo aprendemos nosotros, desde nuestros respectivos territorios y desde nuestros respectivos haceres, en este caso como festivales, cómo convivimos con este virus. Y eso creo que va a ser el gran desafío que tenemos que estar tratando creativamente de encontrar esa solución y esa convivencia, porque finalmente no es que el virus se vaya, ya está en cada uno de nuestros territorios y eso hay que tratar de convivir. Oye, Antonio, y en relación a todos los invitados que tuvieron durante los 5 capítulos anteriores, son muy diversos todos, ¿no es cierto? Imagino que uno esperaría que hay más cosas, o sea, me gustaría saber en el fondo en qué temas o en qué momentos se encontraron con esta diversidad de personajes, qué cosas los unían, qué cosas, por ejemplo, una vez que salgamos, deberíamos incorporarlos a todos también dentro de lo que nosotros queremos mostrar, pues.
porque mi pregunta también va, ¿por qué decidieron abrirlo a esa diversidad de personas para que participaran en estos conversatorios? ¿Por qué Benito, por ejemplo? Porque yo, o sea, creo, aquí quizás algo más personal, pero creo que eso también es consenso del mismo núcleo, que este contexto es, como es extraordinario, las respuestas y las respuestas nos las vamos a encontrar dentro del mismo sector. Es necesidad de nosotros de estar asociándonos con otros tipos de hecho, eso era uno de los objetivos del mismo Ministerio de las Culturas, que debería ya tomar el carácter del mismo ministerio, como lo mencionaba Nivea Palma en el segundo conversatorio, y no quedarse todavía con la lógica del Consejo de la Cultura. Los ministerios deberían haber interactuado con otras áreas. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el caso, como los festivales estamos acostumbrados a trabajar desde no solamente con el área de las Ceremis de Cultura, tenemos que lidiar con el director de las escuelas para poder facilitar los espacios. Por ejemplo, en la región de Magallanes hay solamente un teatro y un centro cultural que está ubicado en la capital, que también ese es otro tema, por eso digo que acelera más procesos. Ese tema de lo que se menciona como de la descentralización, en las regiones ocurre mucho centralismo, todo se capitaliza y se genera en la capital regional, de cada región. Y en ese sentido, nosotros estamos acostumbrados como festivales a dialogar con muchas diversas áreas y de instituciones. Me imagino en el caso, como mencionaba Alejandra, cuando pasó el problema con el Festival de Identidades, junto con la revuelta, Felipe Berrío fue quien acogió en ese momento parte del festival para poder seguir desarrollándolo en la chimba, en ese sentido. Es parte o en este caso, por ejemplo, como pasó con mismo Santiago Off, con todo lo complejo que fue y le significó para ellos enero, poder adaptarse a poder desarrollar el festival tal como se podía, o sea, tener el impulso de generarlo igual con todo el estallido que se venía desarrollando. Estamos acostumbrados, por eso me digo yo que estamos acostumbrados a trabajar bajo las excepcionalidades y sacamos a flote siempre la actividad. Y en ese sentido era necesario estas respuestas con otras áreas, porque si no, o sea, hoy en día nuestro vínculo va a tener que ser sí o sí el Ministerio de Salud, por lo menos a 2 o 3 años. Vamos a seguir teniendo que vincularnos con ellos, vamos a seguir teniéndonos que vincular como desde tanto como protocolo, como la cultura entra en un espacio realmente de acompañamiento en distintos temas. Salud mental se ha mencionado mucho, pero ese es un tema súper, tanto la salud mental de nosotros como sector, como la salud mental para estar capacitados para poder ser un apoyo a otros sectores. Y en ese sentido es importante escuchar distintas voces, porque eso es lo que pasa, porque finalmente uno participa de muchos conversatorios. Históricamente siempre hemos participado de seminarios, etc. Y siempre queda como el problema ombliguista. Ok, tenemos este problema entre nosotros. Yo creo que es un problema de el artista o el creador no es un enviado de cualquier planeta. Es un trabajador como cualquier otro. Y por lo tanto tiene las mismas problemáticas que cualquier otro trabajador. Y en ese sentido es importante esta apertura de diálogo porque así vamos encontrando entre todos respuestas más coherentes. Porque finalmente este problema es mundial, por lo tanto no me está pasando a mí en un tiempo determinado, le está pasando al planeta completo. Por lo tanto, por lo mismo hay que pensarlo desde ese parámetro. Súper, gracias Antonio. Carla. Hola Marce. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te dejaron los conversatorios? Bueno, yo coincido con mis compañeros y mis compañeras en lo importante que fue toda la diversidad de voces que tuvimos, las distintas miradas de la cultura. Y en ese sentido me gustaría sumar un punto como para poder también tocar otra de las cosas que pasaron con este conversatorio y que fue la oportunidad, siento yo, muy importante de hablar de la acción, efectivamente con algunas medidas concretas, pero también hablar de la acción en términos de cosas que a veces culturalmente hablamos poco y que creo que son muy relevantes, como el financiamiento. Hablamos del financiamiento, hablamos para decir que no tenemos financiamiento, que se necesita más financiamiento, pero hablamos poco en profundidad de que la acción implica muy fuertemente, o sea, la acción de reconocimiento del Estado implica por un primer enorme paso y es que el Estado decida invertir en cultura.
y que efectivamente Chile tiene un acuerdo firmado en avanzar hasta el 2% del PIB para la inversión de cultura y está en el 0,4 y de ahí no ha avanzado. Entonces es súper importante también, fue súper importante poder tener la oportunidad en este conversatorio de abrirnos a preguntarle a la Comisión de Cultura cómo están tocando el tema del financiamiento, cómo se discute, cuáles son las posturas cuando se discute, y en ese sentido, porque eso también nos permite, que es otro tema que tratamos mucho en el conversatorio, del sector profesional, que fue maravilloso darnos cuenta cómo la solidaridad que existe en el sector profesional de las artes escénicas, o sea, conversamos con creadores, con espacios, y realmente la capacidad de reacción que han tenido muchísimos agentes, muchísimas asociaciones, fondos solidarios, reinvención de proyectos para poder generar empleabilidad, reinvención de los cargos de los equipos, una preocupación, organización de gremios nuevos, articulación, coordinación de mesa. De verdad creo que el sector de los profesionales ha sido con una capacidad de reacción que es muy impactante, que nuestras instituciones no la tengan, porque en nuestras instituciones hay personas preparadas, hay una situación financiera efectivamente más estable, hay un tiempo que está dispuesto para eso. Entonces ha sido muy fuerte para el sector, los creadores, en el conversatorio que tuvimos con creadores y con creadoras, era muy fuerte escuchar cómo ellos decían sentirse huérfanos, huérfanos de una institucionalidad que los representara, y ya eso va muchísimo más allá de una convicción política o no, o un acercamiento, o sea, como de congeniar ideas políticamente con el gobierno de turno o no. Es una crisis que, como decían mis compañeros, que viene de antes, pero que es muy fuerte cuando se evidencia en una situación así, cuando efectivamente nos damos cuenta que como trabajadores y trabajadoras no estamos reconocidos, no tenemos la posibilidad. Sabéis que es muy fuerte pensar lo difícil que es desarrollar una carrera profesional en Chile en el ámbito de la cultura y de las artes. O sea, lo difícil que se hace realmente, como no tener el derecho a vivir de aquello, de lo que hago, a hacerlo profesionalmente, porque está ligado a un montón de conceptos que tienen que ver como con lo vocacional, está súper romantizado, está súper naturalizado, está llevado desde el entusiasmo, desde la alegría, pero de verdad no está asumido como una actividad profesional, no se entiende tampoco el desarrollo de esa actividad y cómo eso convive con un sistema que la mayoría de sus actividades productivas tienen caminos distintos. Hablábamos cuando estábamos con Vero Patagonia en escena, por ejemplo, ella, que es socióloga, si no me equivoco, nos contaba, por ejemplo, lo inútil que resulta el Registro Nacional de Hogares para poder medir la situación de los trabajadores de la cultura y de las artes. Porque claro, son trabajadores que tienen la mayoría estudios superiores, a veces un porcentaje bastante importante tiene magíster, hay otro porcentaje que tiene doctorado. O sea, con eso ya quedaste en una evaluación en el Registro Social de Hogares que no tiene nada que ver con tu realidad. Entonces hay una serie de particularidades que institucionalmente no se están mirando y no se han mirado nunca, y que también creo que ahí todo esto que ha pasado y todo lo que pudimos reflexionar cuando hablábamos de constitución, por ejemplo, cómo abordar la cultura en la constitución, también fue muy bonito como nuestros invitados y nuestras invitadas nos dieron claves muy concretas de, sí, abordémoslo desde la reflexión profunda, abordémoslo desde la mirada crítica, pero también abordémoslo desde las miradas muy concretas de cuál es el presupuesto que va a los territorios,
pues lo consignamos como un bien público, consignamos el 1% en la Constitución, un 1% constitucional para cultura. O sea, hay cosas así de esenciales que fue importante conversar y que también creo que dejan en evidencia algo que con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura hemos solicitado hace mucho tiempo y hemos expuesto hace mucho tiempo, y desde los festivales y las organizaciones también, que tiene que ver con cómo nuestra institucionalidad no está mirando al sector profesional. Desde la institucionalidad siempre se han planteado como que, explicando que su misión es la ciudadanía, y es el vínculo, es cómo el arte llega a la ciudadanía. Pero nosotros también siempre hemos pedido que haya una mirada hacia el sector profesional, porque es un sector profesional que no cabe en la categoría habitual de los trabajadores, y que realmente, como dijeron nuestros creadores, desde esa perspectiva está huérfano. Está huérfano y está siendo solicitado a generar, a hacerse cargo de una diversidad de cosas y a sinceramente, tal como en la emergencia son quienes están generando soluciones y haciendo que funcione todo, desde el fondo solidario hasta la entrega de cajas de alimentos que los mismos gremios han organizado, hasta la discusión de la política pública, es el claro ejemplo de también cómo funciona la producción cultural del país, en donde hay un gremio de profesionales que está poniendo a andar la máquina en todas sus dimensiones. No te escuchamos. Ahora sí. Ay, sí. Recuerdo mucho cuando recién explotó esto de la pandemia. Me hizo mucho sentido lo que dijo la Carla, en el sentido de que bueno que igual son un gremio organizado, porque explotó la pandemia y como que todos los mini grupos o grupitos se fueron comunicando como un gran pulpo, y se armaron muchos grupos para tratar de buscar soluciones a lo que nos estaba pasando, que nadie mucho entendía qué era, pero se organizaron y fueron con las propuestas del ministerio, en vez que el ministerio dijera, esta es la propuesta. O sea, yo creo que si el gremio no se hubiese movilizado, yo creo que hasta el día de hoy están esperando que llegue una propuesta de parte de la autoridad. Entonces, siento que tienen un valor de organización muy potente, pero si ese valor no estuviera, tengo la interrogante de qué hubiese pasado, por lo que tú dices, Carla. Yo creo que un gran apagón cultural. Creo que se hubiesen tomado medidas más extremas. Lo vemos en Bolivia, por ejemplo, que de plano se cerró el Ministerio de la Cultura. No digo que ellos no estén organizados, lo están, pero efectivamente tienen condiciones aún más adversas y su articulación es aún más difícil. Entonces yo creo que de plano hubiésemos vivido un momento de gran apagón cultural, oficial por lo menos, porque la contracultura siempre funciona. Pero creo que nos hubiesen cortado más presupuesto del que ya se le va a cortar a cultura, porque ahí también ha existido una presión enorme de parte del sector para que no simplemente se diga esto nos sirve, de aquí recortamos y de aquí volvemos, hacemos presupuesto en el fondo para poder contener la emergencia. Y ahí es súper importante y fue súper también muy lindo en este conversatorio, estas distintas voces, cómo también se abordó el tema de la cultura como una necesidad básica, una necesidad como un bien básico, o sea, como mencionaba Jorge, Rodrigo del PNUD, nos abrió una perspectiva súper importante de cómo la cultura en este contexto de pandemia y esta idea del acompañamiento de las personas en su casa, no es solamente algo tan básico como el acompañamiento, no es, que es la discusión en cultura también, no es solo entretención, no es solo esparcimiento, sino que de verdad es lo que te permite temas de salud mental,
espacio de intimidad, de conectar con tus propios sentimientos, espacio de reflexión. Y en este contexto particular también es una herramienta de resiliencia súper importante, y va a ser una herramienta importantísima para la reconstrucción de la sociedad, para la reconstrucción de confianza, para la reconstrucción de esperanza en el futuro, porque estamos viviendo un proceso tremendo en donde además vamos a volver, cuando volvamos, con duelos. Va a ser una sociedad, un planeta en duelo. Hay gente, todos han perdido algo en la pandemia. Hay gente que ha perdido a su familia, hay gente que ha perdido un emprendimiento, un plan, una forma de vivir, relaciones, de verdad todos han estado expuestos a situaciones de pérdida súper dolorosas, cada uno en distintos ámbitos de la vida. Entonces volver a ser nosotros, el arte y la cultura, yo pienso que van a ser una herramienta fundamental para poder reencontrarnos, consolarnos, abrazarnos, volver a los espacios de alegría. O sea, de verdad va a ser, creo que nos tienen, sinceramente, que mirar con atención, tomar en serio, entregarnos herramientas y tomar el valor de lo importante que vamos a hacer, no solo ahora mientras estemos encerrados, sino que cuando podamos volver a salir a la calle. Exacto, exacto, y en el fondo también, como tú dices, pérdidas, pero también cambios de estructura súper fuertes, cambios de paradigma. Ya no somos los que éramos en octubre, después de octubre ya todo cambió, todo. Gracias, Carla. Y para terminar, Claudio. Hola. Mira. Nada, pues, de acuerdo totalmente con lo que plantean mis compañeros y compañeras. Creo que viene un antes y un después de tanto del estallido o revuelta, como quieran llamarle, y esta pandemia, que en términos globales también nos hace pensarnos desde otros lugares. O sea, y sobre lo que se dialogó durante los conversatorios, encuentro súper importante que más allá de lo puntual de cada uno de los y las invitadas, o las temáticas que ahí se trataron, creo yo súper importante que se evidenció a partir de cada uno de los temas que también como núcleo nos propusimos enfrentar. Se evidenció que hoy necesitamos una reestructuración total de las políticas públicas en cuanto a cultura. Necesitamos cambiar ciertas actitudes que muchas veces están tan ligadas a lo comercial, tan ligadas a lo taquilla, o a estas ideas capitalistas, monopolizadoras en algunos aspectos, y que también la cultura y organizaciones culturales no están exentas de eso. Entonces yo creo que hay un momento en que tenemos que detenernos y pensarnos y decir, a ver, ¿somos capaces de ir como un gran bloque a la defensa de una nueva estructura y una nueva política pública? ¿O cada uno o cada organización va a velar de manera independiente por los intereses de cada uno? Y eso yo creo que lo ha ido evidenciando. Ahora, el que no entendió con la revuelta social que el camino no es ese, el camino no es la individualidad, está bastante errado en lo que viene y que la sociedad de una u otra manera lo va a reclamar. Pero siento yo que eso pasa porque hay una carencia en nuestra historia de vida. Hay una carencia de pertenencias. Entonces, cuando alguien pertenece a algo, o llega a ocupar un lugar en un sistema, se lo apropia. Cuando esas estructuras, por ejemplo, infraestructura cultural, ministerio, qué sé yo, representación en senaduría o en la Cámara de Diputados, en los mismos gobiernos, en los gobiernos regionales. Finalmente, cuando muchas personas toman esos roles, hacen su pequeño metro cuadrado de poder
asumen esos roles y generan un cuadro de poder que es como un pequeño reino, donde finalmente, en vez de estar trabajando en pro a la ciudadanía, en pro a los movimientos culturales, terminamos siendo los movimientos quienes continuamente le estamos pidiendo un favor, como una idea misericordiosa de ocupar un lugar dentro de la sociedad. Y esas personas se olvidan que están al servicio de, o que ejercen un rol público, o que están para cumplir una misión pública. Porque hasta hace un tiempo atrás, la discusión se centraba cuando las organizaciones civiles necesitaban y demandaban ciertas estructuras, se llevaba inmediatamente al terreno de esto, claro, esto es público y se financia en parte con dinero público, no del todo, esto es solamente un porcentaje menor, hay un porcentaje menor de financiamiento público, pero esto es una corporación privada, y ¿cachai? Entonces con estas trampillas de lo privado y lo público, finalmente terminan bloqueando el desarrollo cultural, no asumiendo los roles públicos, evitando y controlando, discriminando incluso los accesos. Entonces, a mí lo que me deja más claro, todos estos diálogos, ya sea de derecha, de izquierda a derecha, porque ya también hay una tendencia como bien, como borroneada ahí, me pasa que es el momento de generar un gran cambio estructural y que donde lo público tome mayor relevancia también, donde las organizaciones, hablar de algo público es como casi menospreciar a alguien. Hablar de gratuidad es como, pero ¿cómo? ¿Y de qué van a vivir? O sea, como que no se trata de eso, se trata de que hoy en día tenemos un ministerio que no tiene herramientas y que y muchas veces lo siguen diciendo, pero tampoco crean esas herramientas. Y por otra parte no tiene financiamiento, pero tampoco generan ese financiamiento. Hay una ley de donaciones culturales que no ha sido modificada desde hace un montón de tiempo, que perfectamente podría generar un vínculo entre lo privado y lo público, que incremente los fondos para una repartición mucho más equitativa de fondos públicos. O sea, ahora lo que pasó con Fondar de emergencia, que supuestamente una ayuda que necesitaba ya en marzo y que hoy en agosto todavía no llega, ya te habla de que hay una necesidad de agilizar, de modificar, de modernizar los procesos. Entonces siento yo que y eso me lleva a que hoy es necesario dialogar con el origen. Y desde octubre yo creo que la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, está pidiendo eso, dialogar con el origen, volver al origen, sentirnos que pertenecemos que pertenecemos a un país, que no somos un instrumento de un país. Entonces siento yo que bueno, hay que generar participación en las tomas de decisiones, o sea, lo que hablábamos un poquito antes de comenzar, esto de sacar de la papeleta a la Asamblea Constituyente, es como, ¿pero por qué? Si es justamente de lo que estamos hablando, o sea, va en el sentido totalmente contrario de lo que hemos estado viniendo, desde lo que venimos demandando y reclamando y poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Entonces, creo yo que es súper importante la democratización de todo. La democratización, de que existan más ayuda a las organizaciones culturales, que más organizaciones culturales entren en una glosa presupuestaria y no solamente 11 organizaciones que finalmente van, que no digo que lo hagan bien o mal, sino que digo que son muy pocas en relación a las 2.000 organizaciones que existen en Chile. Si avanzamos, por ejemplo, a esas 2.000 organizaciones para que todas esas organizaciones tengan un presupuesto que les permita generar planes de desarrollo a largo plazo, plurianualidad en las gestiones y formación de redes, que nos permita poder vincularnos y generar alianzas que
permitan incrementar los recursos, generar más empleo, yo creo que ahí obviamente vamos a estar hablando de un gran cambio de paradigma, pero hoy, a pesar del gran esfuerzo que hemos hecho las organizaciones por ser escuchados, luego terminamos bajándonos 50 organizaciones de una mesa intersectorial o de un diálogo interministerial. Entonces, eso también dice muchas cosas, o sea, finalmente uno está proponiendo y está generando muchas buenas ideas, pero sí, claro, si no estás siendo escuchado o estás hablando con la pared, es muy difícil que las cosas avancen. Yo soy optimista, creo que que vamos a llegar a una nueva construcción social. Obviamente no va a ser de un día para otro, pero primero tenemos que generar esa sinergia, volver a la raíz y avanzar a eso, a lo nuevo. Producto de esto mismo, de avanzar a lo nuevo, siento que igual este espacio que ustedes crearon es un espacio igual súper democrático y nuevo, que yo creo que se abrió para quedarse y que las conversaciones, independiente que volvamos a vivir nuevamente todos en la calle o a volver a la calle, también van a estar estos espacios de encuentros donde permite precisamente esto mismo que estamos viviendo ahora, que podamos estar conectados para allá a Punta Arenas, ¿cachai? Estemos conectados con el norte, estemos conectados acá en el centro, y encuentro que esa es una de las herramientas más bonitas que ha podido entregar la pandemia, que es poder conversar entre todos nosotros, que nunca, yo creo que en la vida nos habíamos sentado, por ejemplo, nosotros a conversar. Claro. Entonces, creo que, claro, una vez que volvamos, tenemos que retomar nuestra vida cotidiana como teníamos antes, pero tampoco perder estos momentos de reflexión que son tan importantes y necesarios para precisamente llegar a puntos que nos lleven a un camino mucho mejor del que como partimos desde octubre, y que ahora casi ya vamos a llegar a octubre nuevamente, y yo creo que durante un año debe haber algún cambio significativo en lo que logramos aprender en este tiempo. Quiero agradecerles el espacio, también abrir la posibilidad, si es que alguno de ustedes quiere dar una reflexión final, y larga vida al núcleo 3F. ¿Por qué 3F? Muchas gracias. 3 festivales. Por supuesto. Así que abierto para que cierren. Yo agradecer a mis compañeros y compañeras del núcleo, mi admiración tremenda al trabajo que ellos realizan en cada una de las regiones en las que están, su vinculación con el territorio, su fuerza política también, y que sigamos aguantando y que sigamos generando este núcleo que nos permita visualizar obviamente otras maneras de accionar, y agradecerte a ti también, Marce, por haber sido parte hoy de esta reflexión y acción. Yo ¿Alguien quisiera cerrar con o sea, como decir que creo que es un momento de cambios radicales, como invitarnos a eso. Quiero decirlo porque también quiero escucharlo. Porque creo que en el teatro, en la vida, en todo sentido, creo que si un estallido social y una pandemia que parece algo de película no nos cambia, entonces ¿qué? O sea, ¿qué estamos esperando si con la pandemia no tomamos decisiones radicales? Entonces creo que hay que pensar ahora en cambios radicales y no seguir pensando en cómo mejorar por sobre lo mismo, les presento a Newton, como por ejemplo no tenemos que seguir perfeccionando el instrumento de los fondos concursables y haciendo mejores fondos concursables, sino que de verdad sentarnos a pensar en otra solución. Hoy día no la tenemos, no sabemos cuál, pero tiene que existir otra. No puede ser que ahí se acabó el mundo, que no hay otra manera de repartir recursos. Eso. Me gustaría decir dos cosas importantes, creo. Agradecerle a mis compañeros por este camino que ya llevamos, 4 meses. Si bien
una crisis sanitaria nos unió, ya teníamos intereses comunes, porque dicen por ahí que uno no se acerca con lo que no conoce, y uno ya de alguna forma había tejido esta amistad asociativa, y yo creo que he podido ver en carne propia lo que es trabajar asociativamente y en colaboración desde 3 territorios. Y desde ese lugar también creo que hay una reflexión muy potente para nosotros como chilenos. Somos tremendamente ricos. Chile es un país tremendamente rico en riqueza cultural, en territorio, y yo creo que hay que decirle al Estado, al gobierno, que somos diferentes, y desde ahí está la riqueza. Entonces yo siento que hay muchos territorios que están abandonados desde los pueblos originarios, tremendamente abandonados, tremendamente segregados, con un dolor de una historia también que hay detrás, y yo siento que no ha habido un reconocimiento como pueblo, como volver también al origen. No hemos vuelto a ese origen, a reconocernos desde nuestra pluriculturalidad como país. Y cuando eso ocurra, que lo estamos haciendo ahora, yo creo, mirar hacia atrás para poder avanzar. Es la única forma, como los antiguos también, desde la cosmovisión andina, miraban las estrellas. O sea, la única forma de entender el futuro, de entender lo que nos está pasando, es también darnos cuenta de lo que hay atrás. Yo creo que hay una reflexión potente en un Chile que es tremendamente rico en territorio y que desde esa cultura tiene un gran aporte. Así que esa por lo menos es mi invitación. Ya, vamos a ir por orden. Oye, yo quiero quedarme con lo que planteaba al inicio, que estamos en un momento de repliegue, hablando como en jerga militar, ya que le gusta tanto a ciertos personeros. Estamos en repliegue, y yo le diría al resto que estamos solo elongando, porque vamos a venir con mucho más fuerza. Solo estamos en una pausa, y yo creo que lo importante ahora, para todo lo que estamos pensando, para que eso se haga carne y realmente podamos pasar de la reflexión a la acción, hoy día yo creo que la gran acción que tenemos es trabajar para ganar el apruebo de la Constitución. O sea, yo creo que todos los artistas tenemos que ponernos en primera línea, con todos los de la primera línea, para decirle a la gente que nos quiere, a la gente que ha sido acompañada por los artistas, que tenemos que ganar la Constitución. Tenemos que ganar con un gran apruebo. Y ahí, esa es la acción hoy día, de cada uno de nosotros, en cada lugar, es convencer por qué es importante cambiar la Carta Magna para que tengamos un país mucho más inclusivo y que la cultura esté al centro de esa nueva Constitución. Es ganar esa Constitución. Eso es lo único que les digo. ¿Cuál es la acción? Ganar la Constitución, ganar el apruebo. Apruebo. Nada, yo con el apruebo, por supuesto, pero creo que también se nos plantea, creo que esa es como la premisa máxima, apruebo, por supuesto, eso es la punta de la pirámide, pero creo que algo como lo inmediato y que se nos plantean un poco como, yéndonos como a la acción, la reflexión, la acción y todo, creo que se nos vienen... Tenemos ahora la posibilidad, como lo planteo como cielos del infinito, creo que como Cielos del Infinito toma todos estos conversatorios y lo pueda traspasar a su territorio, y en acciones dentro del territorio creo que hay cosas súper concretas, como por ejemplo, estábamos hablando de estos cambios de paradigma y estructura e institucionalidad. Creo que este es el momento para poder hacernos cargo que esas institucionalidades se empiezan a generar desde los territorios y empezar a utilizar bien la palabra descentralización. O sea, se nos vienen cambios de estructuras gubernamentales, de manejo de los gobiernos regionales, por ejemplo. Entonces eso ya no va a depender de un gobierno transversal con un núcleo central, y si no vamos a tener un poco la facultad de poder dialogar en términos más concretos, más cercanos, que benefician la posibilidad de instaurar una institucionalidad dentro de los mismos territorios. Creo que eso es como la labor que ahora Cielos del Infinito podría empezar a desarrollar, aun cuando ya el festival lleva 13 años en la región, y yo diría en casi
gran parte de las comunas de la región de Magallanes, que es bien grande, tiene esa labor social, está presente, etcétera. O sea, más allá del evento como lo planteaba Antonio, creo que ninguno de los 3 festivales nos entendemos así. Entonces creo que la pata siguiente, como el desafío siguiente, es un poco empezar a vincularse desde los diálogos territoriales con un poco la autonomía. Creo que Magallanes en eso también tiene como algo bien particular, la región independiente de Magallanes, pero generar esos vínculos y esos tratamientos un poco dialogantes de las políticas públicas también a niveles regionales, y creo que eso se puede dar en las próximas elecciones, por ejemplo, y a través de mecanismos que el mismo Estado te puede brindar para financiamiento, sustentabilidad, de diversas organizaciones culturales. Creo que eso, poniéndote como en la práctica, creo que eso son como las cosas como festival que podrían venirse de ahora en adelante, y que rescatamos de las conversaciones que se dieron en estos 5 conversatorios. Y para quizás también hacer un pase con Camila, que quería agradecer la instancia de aprendizaje, tanto lo que he podido aprender con los chicos y chiques de Identidades, con Alejandra, con Jorge, con Carla y Claudio de Santiago Off. Ha sido muy bonito este espacio de aprendizaje, eso en una primera instancia. Y creo que, claro, en ese sentido, claro, se viene como para no repetir quizás todo lo que ya hemos dicho, pero creo que, claro, en ese sentido, habitar y realmente hacerse cargo de que los territorios son efectivamente las nuevas democracias. Y en ese sentido es vital el trabajo, sobre todo, de no mantener de quizás ir en contra de quizás hasta incluso los colonialismos culturales que pueden existir y que pueden generar otro tema de conversación, como hoy en día, de la noche a la mañana, están los territorios. Qué bonito los territorios, trabajemos en los territorios. Eso es otra disputa que creo que es interesante defenderla, porque hay organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo hace muchos años y eso ha costado mucho mantenerlo. Entonces, en ese sentido, estas instancias me parecen que son súper positivas. Así como tú mencionabas también, Marcela, de la posibilidad de poder encontrarnos virtualmente, que eso también tiene los lados positivos, es importante hacernos la pregunta de cuántas cosas también estaban a nuestro alcance y no las tuvimos que hacer, y tuvieron que llegar catástrofes para poder agruparnos. Me recuerda mucho el periodo del terremoto, cuando en principio nos juntamos y empezamos a hacer, claro, las canastas, ayuda específica. Creo que eso también es un aprendizaje de cómo tenemos que seguir operando. No podemos esperar de nuevo una catástrofe para ponernos de acuerdo, organizarnos, y en ese sentido creo que igual es un llamado para nosotros como sector de no estar solamente en las crisis para poder agruparnos y organizarnos, sino que es una tarea de lógica, que creo que esta lógica de cooperación se tiene que también traspasar a nuevas prácticas, y en ese sentido espero que, como quizás volviendo un poco a la lógica del primer conversatorio, ojalá que esto no se vuelva lamentablemente en los Juegos del Hambre en todo sentido, porque hay como maneras tanto positivas, como que puede ser, hay un cambio, pero también viene una cosa bien drástica y violenta que puede generar mucha barbarie en el actual contexto. Por eso creo que es importante esta instancia de soltar ciertas lógicas y compartirnos nuestros aprendizajes y nuestros saberes para poder generar idealmente una acción en ese sentido. Y te agradezco, Marcela, tu tiempo de poder haber quedado y hacer la entrevista hoy día. Gracias por la invitación. Este fue el último capítulo 6, pero quizás vengan más capítulos de la reflexión a la acción, o dejen de ser la reflexión y ya vengamos con la acción. Así que buenas noches y nos vemos por algún lugar virtualmente o territorialmente. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.